¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. Argelia toma nota de la expulsión de 12 diplomáticos argelinos de Francia y subraya que la tensión es el resultado de un caso totalmente inventado por el ministro del Interior francés, Retailleau. Decenas de mártires e heridos en los continuos ataques sionistas contra la Franja de Gaza, y Hamas dice estar dispuesta a negociar un acuerdo de paz global. Irán afirma que la cuestión del enriquecimiento de uranio es innegociable previamente a una reunión en Roma con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Saludos, buenas noches a todos. Comenzamos con actualidad en Argelia. Los padrinos de la extrema derecha francesa, encabezados por su ministro del Interior, quieren empujar las relaciones argelino-francesas hacia una mayor tensión. Argelia ha tomado nota de la decisión de Francia de pedir a 12 miembros del personal consular argelino que abandonen el territorio francés y de la convocatoria por parte del Eliseo de su embajador en Argelia, es lo que declaró el secretario de Estado ante el ministro argelino de Asuntos Exteriores encargado de la comunidad nacional en el extranjero, Sofian Shaib. En declaraciones facilitadas este miércoles al Canal 3 de la radio argelina, el responsable argelino subrayó que la crisis y la tensión actuales entre Argel y París son el resultado de una conspiración y un caso completamente fabricado por el ministro del Interior francés. La crisis y la tensión actuales son el resultado directo de esta maquinación y de la dramatización de este asunto, creado por completo por un ministro del Interior que le concibió recalentando un asunto que se remonta, es menester recordarlo, hace más de 8 meses. Todavía no disponemos de todos los datos de las personas afectadas por esta nueva decisión, la cual lamentamos. Hemos claramente indicado en nuestro comunicado de prensa del 14 de abril que la decisión de expulsar a los agentes del Ministerio del Interior francés estaba justificada por el carácter sin precedentes de la crisis y la tensión creadas por el ministro del Interior francés a raíz de la detención en Francia de un agente consular argelino. Tomamos nota de la decisión francesa y al mismo tiempo reiteramos el contenido de nuestro último comunicado de prensa en el que dejamos claro que estamos en condiciones, en el marco de una respuesta firme, de adoptar nuevas medidas basadas en el principio de reciprocidad. Las repetidas provocaciones y prácticas ilegales de Bruno Retailleau desde que asumió la cartera del Ministerio del Interior francés hace 7 meses revelan una intención premeditada de hacer de su hostilidad hacia Argelia un peón en las batallas políticas de la extrema derecha y pone de manifiesto la duplicidad del discurso y de las posiciones de París. Detalles a continuación con Kahira Mansari. Desde que asumió la cartera del Interior del gobierno francés, Bruno Retailleau ha convertido la oficina del ministerio en una sala de operaciones cerrada cuya misión es enemistarse con Argelia para satisfacer a la derecha y lograr objetivos políticos. El intento de expulsar a un ciudadano argelino de Francia, violando los protocolos entre estados y la respuesta de Argelia a este comportamiento apelando a la invocación de las normas diplomáticas, no es más que un episodio que revela una serie de acciones y declaraciones carentes de las normas mínimas de las relaciones internacionales. A pesar de las críticas a la gestión de las relaciones con Argelia y de los llamamientos a aliviar las tensiones entre París y Argel, Retailleau, en otra fase de escalada que viola las normas diplomáticas, ordenó la detención de un agente consular argelino en París. Para el Ministerio argelino de Asuntos Exteriores, lo que hizo el Ministerio francés del Interior no fue más que una conspiración y un asunto completamente fabricado por este ministro que revivió un asunto que se remonta a más de 8 meses. La acción del ministerio de Retailleau contra el agente diplomático y las afirmaciones de París de que el asunto es competencia de la justicia revelan la duplicidad de las posiciones francesas y la debilidad del Eliseo ante las repetidas provocaciones de Retailleau en el momento en que los ministerios del gobierno de François Bayrou se apresuran a pedir la liberación de una persona cuyo caso ha sido zanjado por la justicia argelina.
Empujado por intereses personales y ambiciones políticas, el ministro del Interior francés, que al parecer también se ocupa de asuntos exteriores, está sobrepasando todos los límites. Sin mostrar ni reserva ni moderación, Retailleau sigue vertiendo su veneno contra Argelia, mientras ha dado reiteradas muestras de una notoria incapacidad de gestionar asuntos que dependen de sus funciones y misiones, como frenar la violencia en distintas partes de su país. Y en Palestina, un nuevo día de intensos bombardeos aéreos, terrestres y marítimos dirigidos contra toda la franja de Gaza dejó decenas de mártires e heridos en distintas partes del enclave palestino, en particular en el barrio de Tufah, noreste del enclave. Según el Ministerio Palestino de Sanidad, en las últimas 24 horas, 25 civiles palestinos han caído en mártires y otros 89 han resultado heridos, lo que eleva el balance de la agresión sionista contra la franja de Gaza a 51.025 mártires y 116.432 heridos. Y a medida que continúen la guerra y el asedio, la situación humanitaria en Gaza se agudiza. El jefe de los hospitales de campaña de la franja de Gaza, Dr. Marwan al-Hems, anunció la pérdida del 73% del servicio de cirugía general en los hospitales de Gaza debido a la pérdida de todos los suministros médicos, lo que pone en peligro la vida de los heridos y lesionados con la continuación de la guerra y la escasez de medicamentos y material de tratamiento. Los hospitales de la Franja de Gaza han perdido casi el 99% de sus servicios de cateterismo y de corazón abierto. Solo tenemos un cirujano cardíaco y actualmente no puede trabajar. También hemos perdido entre el 83 y el 85% de los servicios ortopédicos, la especialidad más solicitada en tiempos de guerra, dado que la mayoría de los heridos sufren lesiones óseas. Hemos perdido también el 73% de la cirugía general, dado que no disponemos de los equipamientos necesarios, además del colapso de las estaciones de oxígeno y los quirófanos. Según los datos que tenemos a nivel del Ministerio de Sanidad, se ha perdido el 54% de los suministros para pacientes con cáncer. Y por su parte, la Oficina de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, ha anunciado que las reservas de alimentos que entraron en la Franja de Gaza durante el periodo de alto el fuego se han agotado. En un comunicado, la citada agencia afirmó que sus almacenes están vacíos y que más de 2,1 millones de palestinos están atrapados en Gaza, sometidos a los bombardeos israelíes y pasando hambre, señalando que la Franja de Gaza se enfrenta ahora a una verdadera hambruna. Y tal como decíamos en portada, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas confirmó que está dispuesto a negociar un acuerdo global que conduzca a un alto el fuego permanente, la retirada total de las fuerzas sionistas de la Franja de Gaza, la apertura de los pasos fronterizos y la reconstrucción a cambio de un acuerdo de intercambio serio y honorable para todos los prisioneros. El líder del movimiento, Bassem Naim, afirmó en declaraciones a la prensa que el engaño de los acuerdos parciales ha cambiado de comida y bebida y la finalización del genocidio ha pasado a la historia y culpó al régimen de Netanyahu y a su gobierno extremista de la obstrucción del acuerdo de alto el fuego por cálculos personales y partidistas. Tratándose de Cisjordania ocupada, 2 jóvenes palestinos han caído en mártires a balazos de las fuerzas de ocupación sionistas durante su agresión a la ciudad de Qalqalía, al sur de la ciudad de Jenin. El Ministerio de Sanidad palestino informó que la ocupación retuvo sus cuerpos. Y siempre en Cisjordania ocupada, el extremista ministro sionista Itamar Ben-Gvir irrumpió esta mañana en la mezquita Al-Ibrahimi en medio de fuertes medidas de seguridad. Ben-Gvir y decenas de colonos interpretaron danzas talmúdicas en los patios de la mezquita Al-Ibrahimi, coincidiendo con la decisión de las autoridades de ocupación de cerrar la mezquita Al-Ibrahimi a los fieles musulmanes y abrirla totalmente a los colonos desde ayer con motivo de la Pascua judía.
Y en el cuarto día de esta llamada Pascua judía, más de 650 colonos extremistas irrumpieron esta mañana en la mezquita de Al-Aqsa bajo la protección de las fuerzas de ocupación sionistas, las cuales reforzaron sus medidas represivas impuestas a los palestinos para asegurar el proceso de asalto. En Sudán ahora y en el primer día del tercer año de la guerra que asola este país, el ejército sudanés anunció que ha avanzado en el oeste de la ciudad de Durman y recuperado control de 3 zonas y campamentos de las fuerzas de apoyo rápido. En un comunicado, el ejército sudanés confirmó que sus fuerzas siguen avanzando para eliminar los limitados focos restantes en la segunda ciudad más grande de Sudán, donde la crisis humanitaria ha alcanzado niveles espantosos según las estimaciones de la ONU. Y en lo relativo al expediente del nuclear iraní, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió este miércoles a Estados Unidos de que detener el enriquecimiento de uranio no es negociable antes de las conversaciones previstas entre ambos países. Es probable que se refiere a los comentarios del enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien esta semana sugirió inicialmente que un acuerdo podría suponer que Irán volviera al 3,67% de enriquecimiento de uranio, como en el acuerdo alcanzado en 2015 por la administración del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Lo que es seguro es que el enriquecimiento de Irán es un asunto real y aceptado. Estamos dispuestos a generar confianza y abordar cualquier posible preocupación, pero la cuestión central del enriquecimiento en sí no es negociable. Todavía tenemos que conocer la postura real de Estados Unidos durante la sesión de negociación. Si vienen con posiciones constructivas, tengo la esperanza de que podamos iniciar conversaciones en el marco de un posible acuerdo, pero si siguen con posiciones contradictorias e incoherentes, entonces será difícil. Y en el mismo orden de cosas, el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní se desarrollan con normalidad y señaló que no perturban los asuntos del país. Al presidir una reunión del gabinete iraní, Pezeshkian señaló que Teherán acogería con satisfacción un acuerdo nuclear, subrayando que los asuntos de Irán no se convertirían en rehenes en las conversaciones nucleares ni un solo segundo. La televisión estatal iraní informó también este miércoles que las próximas conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní tendrán lugar el sábado en la capital italiana, Roma, y no en Omán, como se había anunciado anteriormente. La misma fuente añadió que la segunda ronda de conversaciones se celebrará en la capital italiana y que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán volverá a ser el anfitrión de las negociaciones. De actualidad en Argelia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió este miércoles al ministro de Defensa, Asuntos de los Pensionistas e Hijos de Mártires de la República Islámica de Mauritania, Hnana Ould Sidi Ould Hnana, y a la delegación que la acompañaba. Al salir de la audiencia, el ministro de Defensa mauritano reafirmó la voluntad de su país de profundizar sus relaciones de cooperación con Argelia con vistas a reforzar la asociación estratégica bilateral. He transmitido a su excelencia el presidente argelino los saludos de su hermano el presidente Mohammed Ould Sheikh Al-Ghazouani y su satisfacción por los sólidos y históricos lazos que unen ambos pueblos hermanos, así como su deseo de seguir fortaleciendo las relaciones de cooperación bilateral, consolidando la estratégica asociación que les une. Su excelencia el presidente Abdelmadjid Tebboune me transmitió sus saludos a su hermano Mohammed Ould Sheikh Al-Ghazouani, afirmando a su vez su deseo de profundizar la asociación estratégica entre los dos países hermanos. En el marco de esta cooperación, Argelia y Mauritania firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación en materia de defensa.
El acuerdo fue firmado este miércoles en Argel por el ministro delegado ante el ministro de Defensa Nacional y jefe del Estado Mayor del Ejército Argelino, general de Ejército Said Chengriha, y el ministro mauritano de Defensa Hnanna Wuld Sidi Wuld Hnanna. Y anteriormente a esta firma, el general de Ejército Said Chengriha, ministro delegado ante el ministro de Defensa Nacional, jefe del Estado Mayor del Ejército Argelino, recibió este miércoles al ministro de Defensa de Mauritania, quien efectuó una visita a Argelia. En esta ocasión, el general de Ejército Chengriha subrayó la importancia estratégica de las relaciones argelino-mauritanas, haciendo hincapié en la necesidad de intensificar la acción conjunta entre los dos países sobre la base de una visión coherente y clarividente, centrada en el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencias. La importancia estratégica que caracteriza las relaciones argelino-mauritanas no solo radica en los elementos comunes que unen a nuestros dos países, sino también en el papel fundamental que esta cooperación desempeña en la estabilidad de toda la región. Los desafíos de seguridad económicos y geopolíticos exigen la consolidación de la cooperación en el marco de una visión basada en la coordinación y el diálogo. Desde esta perspectiva, Argelia, bajo la dirección de Abdelmajid Tebboune, presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, desea fortalecer sus relaciones bilaterales con Mauritania en diversos ámbitos, especialmente en la seguridad, ya que en Argelia creemos que la seguridad y la estabilidad de nuestros dos países requieren el mayor nivel de posible consenso, coordinación y concertación. Y por su parte, el ministro mauritano de Defensa expresó su satisfacción por esta visita a Argelia, saludando la solidez de las relaciones de fraternidad y buena vecindad que unen a los dos pueblos, y destacó el papel de líder que desempeña Argelia en la promoción de la paz en la región. La cooperación militar entre Mauritania y Argelia constituye un ejemplo a seguir en el espacio maghrebí y africano en materia de intercambio de experiencias, coordinación en el terreno y la formación. Saludamos el papel de líder desempeñado por Argelia en apoyo a la estabilidad regional. La solidez de los lazos históricos y geográficos entre nuestros dos países hace que la paz y la seguridad de uno depende de la paz y la seguridad del otro. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, recibió este miércoles en la sede del ministerio al presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Raúl Salamanca Torres, de visita oficial a Argelia. Con este motivo, ambas partes pasaron en revista las relaciones privilegiadas de amistad y cooperación entre Argelia y Colombia. También se congratularon de la convergencia de posiciones de ambos países en apoyo a causas justas en todo el mundo. Y en Argelia siempre los trabajos del Foro Científico sobre Migración concluyeron este miércoles en Argel, con un llamamiento a una mayor cooperación a escala árabe, regional e internacional para combatir la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes. La sesión de clausura también estuvo marcada por el discurso de la jefa de misión de la Organización Internacional de Migración en Argelia, Vira Sami Lalini, en el que hizo un llamamiento para desarrollar mecanismos de lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos. Estoy encantada por haber participado con las autoridades argelinas y los participantes de los países árabes en coordinación con la Universidad Árabe Nayef de Ciencias de la Seguridad en la clausura del Foro sobre Migración. 3 días consecutivos de debate y diálogo sobre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos. Las recomendaciones del Foro Científico son importantes, entre ellas el refuerzo de la cooperación entre países para mejorar las técnicas de investigación científica para luchar contra los crímenes de tráfico ilícito de migrantes, y también insistimos en que las víctimas del tráfico ilícito y la trata no deben ser criminalizados y deben ser protegidos.
Y en cuestión saharaui, la activista francesa Claude Monga y esposa del preso político saharaui Nema Asfari criticó lo que describió como acciones hostiles de algunos marroquíes en Francia contra los saharauis que participan en la marcha internacional que exige la liberación de los presos políticos saharauis. En una declaración sobre el desarrollo de la marcha que partió el 30 de marzo de la ciudad francesa de Ivry-sur-Seine con destino a la cárcel de Knitra en Marruecos, Monga se refirió a los comportamientos adoptados por los marroquíes contra los participantes en la marcha, especialmente en lo que se refiere a impedirles la entrada en las sedes de las asociaciones que acogían actividades y actos en solidaridad con la causa saharaui. Y sobre la guerra en Ucrania, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff visitarán la capital francesa, París, el miércoles y jueves para reunirse con sus homólogos europeos con el fin de discutir las formas de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, según informó el Departamento de Estado. Rubio y Witkoff también discutirán formas de promover intereses comunes en la región. Es lo que dijo el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado emitido este miércoles, citado por medios franceses. El enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió el pasado viernes en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin en un intento de avanzar en los esfuerzos para solucionar el conflicto en Ucrania. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós.